Hechos 14, los versículos 20 al 28, y he titulado este pasaje como crecimiento, expansión y sujeción. Tal como los dolores de parto pasan a un segundo plano luego del feliz nacimiento del bebé, así también sucede con los sufrimientos surgidos en y por la proclamación del Evangelio. Se recuerdan, no es que se olviden, se recuerdan, sí, pero como algo que ya pasó, algo que ahora no duele. Lo mismo que el alumbramiento, ¿cierto? Las damas aquí presentes recordarán esos momentos y algunos dirán, no, ese parto sí que fue, ay Dios mío, qué sufrimiento. Pero está el recuerdo, pero no el dolor. Pasó. Toda madre sensata se enfoca luego del alumbramiento en cuidar con solicitud su bebé, en alimentarlo adecuadamente y en protegerlo de posibles peligros reales o imaginarios. Eso, sobre todo las madres primerizas, de repente el niño hace y hay que llevarlo al niño porque está mal. Pero bueno, hay que entenderla, es la primera. Ya el segundo es un poquito más descuidado y el tercero ya se pierde. La madre celebra cada progreso, disfruta de estar con ese bebé, se alegra con sus alegrías y también le consuela en sus tristezas. Dígame que no hay algo tan tierno como abrazar a ese bebé que viene con pena llorando y abrazarlo y el bebé se calma. ¿Verdad que es una expresión de ternura que Dios nos regala por medio de ese pequeñito? Claro, Él es consolado, pero nosotros también nos sentimos muy bien así, ¿cierto? Ahora, podemos ser los más inútiles, los más brutos, pero haciendo eso nos sentimos realmente útiles. Como que Dios me trajo a este mundo para hacer esto. Mucho de esto lo vemos también reflejado en el Evangelio. Por ejemplo, se habla de nacer de nuevo. Mire, nacer de nuevo. Se habla de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se habla, el salmista dice, como un niño destetado de su madre, así como un niño destetado está mi alma, haciendo referencia a esa satisfacción, ¿cierto? El niño, recuerden las madres aquí, cuando amamantaron a ese bebé y ese bebé tomó lo suficiente, dejó el pecho y duerme como que nada le importa. Y ahí está rechonchito, sus cachetes coloraditos y respirando esa respiración regular, y normalmente la madre se queda mirando extasiada a ese bebé. Bueno, el salmista dice, así está mi alma, estoy satisfecho contigo. Dios es la fuente de satisfacción del alma del creyente, entonces puede sentirse así. También esta es una referencia, ¿cierto?, a eso de la niñez. También se habla de, esto lo dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habla de un crecimiento, de no quedarse solamente ahí como un nacido de nuevo. Pero también hay notas preocupantes, como por ejemplo el apóstol Pablo hablándole a los corintios, hablándole a los gálatas, hijitos míos, le dice. Ya hay una referencia ahí a pequeños, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire qué extraño esto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
el apóstol veía en ellos que no había un crecimiento, no había una madurez, y otra vez él sentía esos terribles dolores que sintió en el momento en que ellos vinieron al Señor. Podemos entender esos dolores porque no son relatados aquí, lo hemos leído en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Cuando lo agarraron a peñas casas en Listra, es parte de eso. Esta era una iglesia de estas que estaba ahí en Galacia. O también, como les dice a los corintios, si no me equivoco, le dice: como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esta es una queja. Toda madre espera que su hijito se alimente con la leche materna, y si no, debe disponer de un alimento especial, pero no le da tallarines, no le da legumbres. Es chiquito, no puede darle ese tipo de comida. Pero llega un momento en el cual ya debe dejar esas cosas y debe comer algo más sólido. Y el apóstol dice: miren, ha pasado el tiempo y ustedes no han crecido. Siguen siendo unos niñitos en los cuales hay que darle leche, hay que darle papilla. Porque el señorito no mastica. Eso pasa también espiritualmente, y esta es una queja del apóstol. O esta otra: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una característica de los niños es que ellos no disciernen fácilmente el bien del mal, y por eso son también fácilmente engañados. Y esa característica muchas veces se perpetúa en algunos que vienen al Señor, pero por una razón u otra no crecen. Y aquí el apóstol les dice de que no pueden. El alimento sólido no pueden ser para ellos porque no han alcanzado esta madurez. ¿Y cómo sabemos si hemos alcanzado esa madurez? Claramente el apóstol lo dice: porque disciernen el bien del mal. Estos conceptos nos ayudan a comprender la preocupación apostólica y evangélica por los nuevos conversos. Como el apóstol lo recordará años después a Timoteo, ahí en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 11, él se las menciona, dice, le habla de sus persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. O sea, lo mismo que hemos visto, Pablo se lo recuerda después a Timoteo. Pablo no había olvidado, y aquí ahora en nuestro texto está fresco y reciente. Sin embargo, luego de avanzar hacia Derbe y permanecer allí algún tiempo, decide emprender el regreso por el mismo difícil camino que lo había llevado hasta allí. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra. En Antioquía de Pisidia lo echaron. En Iconio se unieron para apedrearlo, pero alcanzó a saber y salió a arrancar. Y en Listra no alcanzó a arrancar. Lo dieron por muerto. Todas estas cosas le ocurrieron. Pasa a Derbe. Y luego de estar un tiempo en Derbe, predicando allí, haciendo muchos conversos, ¿qué es lo que hace? Mira, me voy a volver por otro lado porque estos tipos no me trataron muy bien. Nada de eso. Se vuelve por el mismo camino. Uno dice: está loco. Le gusta el sufrimiento. Pero hay un porqué de esto. Hay un porqué de esto. Y es la misma explicación que usted encuentra cuando ve a una madre anciana y enferma haciendo una fila afuera de un recinto penal en pleno invierno.
¿Por qué está esa madre ahí? Porque le gusta sufrir, le gusta el invierno, le gusta pasar frío, y además fuera de un recinto penal. Qué lugar más agradable para ir, ¿verdad? ¿Por qué está esa madre ahí? ¿Por qué? Por amor, porque ama a su hijo. Y algunas madres cegadas por este amor todavía consideran a su hijo que está ahí un angelito. ¿Cómo la vamos a criticar? El amor la ciega, pero el amor que sienten es genuino. Conocí en unas visitas aquí a la penitenciaría a una señora viejita. Cuando le doy este ejemplo me acuerdo de ella, viejita, enferma, y ella alternaba en su semana para ir a la penitenciaría y para ir a Colina, porque tenía 2 hijos, uno en la penitenciaría y otro en Colina. Y ahí estaba la viejita, y llevaba una bolsita con cosas que ella había hecho para que comiera su hijo. Amor. No le importaba el frío, no le importaba la humillación que se pasa. Todos los que han ido a un recinto penal saben que se pasan humillaciones, que a uno lo tratan como delincuente y que lo marcan como que si fuera ganado. Sí, una marca ahí, y con eso puede entrar. ¿Pero por qué lo hacen? Que aman. El apóstol Pablo había sufrido lo indecible en ese viaje, pero decide volver por el mismo camino porque hubieron conversos. Hubieron quienes se convirtieron, quienes llegaron al Señor, y por el gozo de verlos nuevamente y de experimentar con ellos ese cuidado paternal, se arriesgó y volvió por el mismo camino que le había reportado tanto sufrimiento. Lucas nos resume la actividad misionera en Derbe. Llega a Derbe, donde antes de retomar los pasos, Bernabé y Pablo hacen 2 cosas que van de la mano en cada lugar donde ellos llegan. Ahí en el mismo texto lo encuentran. Primero, anunciar el Evangelio, esa es una de las cosas. Y la segunda, hacer muchos discípulos, nos dice. Hacer discípulos. Anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Y uno de estos discípulos, no lo dice aquí en este texto, pero más adelante lo encontramos. Ahí en el capítulo 20, versículo 4, nos aparece un discípulo de Derbe, Gallo de Derbe. Y este aparece acompañando a Pablo en el último tramo del segundo viaje misionero. O sea, había fruto de esta labor misionera. Ahora bien, esto de hacer muchos discípulos, ¿a qué se refiere? Hoy pudiera ser en algunos círculos una pregunta ociosa, obsesionados como están por el exitismo y los números. A esto ha contribuido una deficiente comprensión del Evangelio, que pone la voluntad del hombre como determinante en la salvación. En este sistema, es Dios el que ruega impotente, y Él depende de la voluntad del hombre si Él quiere ser salvo. Es una cuestión del hombre. Si Él quiere ser salvo, bueno, va a ser salvo. Pero si Él no quiere, Dios no puede hacer nada. Pobre, impotente para salvar. Mire la incongruencia. El Dios soberano y todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, no puede obrar en el corazón de un hombre porque éste se niega a que Él obre. Esta es la idea que hay detrás. Así, confiados en esta metodología, muchos se han añadido a distintos grupos que crecen, pero no son discípulos de Cristo. Porque, ¿cómo van a ser sus discípulos si no le obedecen? El Espíritu que reciben, si reciben alguno, no es el Espíritu Santo. Porque, ¿cómo es que pueden seguir practicando la maldad y gozándose en la injusticia?
Entonces aquí algo pasa. Cuando se anuncia el Evangelio a la usanza apostólica, se hacen discípulos de Cristo. Estos discípulos necesitan instrucción apostólica, cuidado pastoral, pero también ellos gozan de la fidelidad divina. Estas son cosas que veremos en nuestro texto. Veamos la instrucción apostólica. Aquí se nos evidencia cómo personalmente los apóstoles toman este mandato del Señor. ¿Cuál es? Mateo 28:20. Enseñándoles, les dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Ellos tenían el deber, el imperativo de enseñarles a los discípulos a que guarden todas las cosas que a ellos se les ocurriera, no las cosas que Él ha mandado. Ellos no se limitan a ir y a anunciar como lo hizo Jonás antes. ¿Recuerdan a Jonás? A Jonás lo mandaron a Nínive. También era una misión evangelizadora. ¿Ah? ¿Y él qué dijo? No, que voy a ir. Esta gente es terrible mala, Señor. ¿Cómo voy a ir? No es que... Y él lo dice después, porque yo sé que tú vas a tener misericordia de ellos, pero ellos son malos, ellos no se merecen tu misericordia. Dios le dijo, anda. Bueno, él prefirió, le dijo, anda para allá, y él se fue para allá. Pero de allá Dios lo tomó, él se encargó de pagarle el pasaje y lo fue a dejar nuevamente a la orilla para que él fuera allá a Nínive. Así todo. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Anunció: de aquí a 3 días Nínive será destruida. Mira el mensaje. De aquí a 3 días Nínive será destruida. Y se parece a muchos de hoy día que le anuncian las penas del infierno a cuanto pecador encuentran por el camino. Es cierto eso. Pero no debemos olvidar lo otro, que hay lugar para el arrepentimiento, para volverse al Señor, para un cambio de vida. No debemos olvidar estas cosas. Entonces, ellos no fueron así anunciando como Jonás en su momento. Ellos iban y hacían discípulos a todas las naciones. Interesantemente, no eran discípulos de sí mismos, sino discípulos del Señor. Los corintios malentendieron esto porque tomaron partido por unos y otros, pero ellos fueron reprendidos por el apóstol. Ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13, claramente el apóstol les dice: cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, no, yo soy de Cristo. Y le dice Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Cuando había pasado algún tiempo y no estaba la posibilidad de ir, entonces ellos le escribían a los discípulos cartas llenas de exhortación y enseñanza, de corrección y consuelo. Así leemos las diversas cartas apostólicas y de otras que no han llegado a nosotros. Por ejemplo, Colosenses 4:16 dice el apóstol Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, esa es la epístola a los Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses. Colosas y Laodicea eran ciudades gemelas en el Asia Menor. Estaban distantes entre sí por muy poco trecho, pero eran ciudades distintas. Y Pablo le dice: mire, yo le escribo a ustedes en Colosas, pero hagan, después que se lea esta carta ante ustedes, que esta misma carta se lea aquí en Laodicea. Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Nosotros tenemos la carta a los colosenses. La carta de los laodicenses, esa no la tenemos. Dios no quiso que se preservara, no la tenemos, no la necesitamos nosotros hoy día. Si lo hubiéramos necesitado, Dios la habría preservado. Pero el punto es que ellos se preocupaban. Si pasaba algún tiempo y no podían ir, entonces les escribían. O también
Primera de Tesalonicenses 5:27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Apocalipsis 1:4, Juan, aquí está escribiendo el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia era la denominación de Asia Menor, actualmente Turquía. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Él escribió una carta que debía circular entre las 7 iglesias. Y cuando usted lee Apocalipsis, se encuentra que en el capítulo 2 y 3 están ahí un breve mensaje para cada una de las iglesias. Filipenses 3:1. Pablo le escribe a los filipenses y les dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, él ya le había escrito estas cosas, pero él desea otra vez insistir en lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es seguridad. En la repetición está muchas veces la clave de aprender o de entender algo. Aquí tenemos con nosotros la totalidad del mensaje apostólico que Dios en su gracia ha querido preservar para nosotros. Aquí tenemos la totalidad del mensaje apostólico. Este es el cuerpo doctrinal del cristianismo. Esta es la fe con mayúscula, la fe una vez dada a los santos. Esto es toda la escritura dada por Dios, y nada ha de añadirse sin caer en el anatema divino. Escribiéndole a uno de sus discípulos de Listra. ¿Recuerdan Listra? En Listra lo agarraron a peñascazo y lo dejaron medio muerto. Bueno, uno de ahí era discípulo, fue discípulo, que llegó a serle muy querido y apreciado al apóstol, de quien el apóstol llegó a decir que no había otro como él, como este discípulo, generoso y abnegado. Bueno, le enseña a él y a nosotros en 2 Timoteo, este es Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Así ellos instruían, y nosotros haremos bien en seguir su ejemplo. Solo escritura. Visiones, sueños, no sirve. Solo escritura. La palabra de Dios es útil para preparar al hombre de Dios para que él sea perfecto. Ahora bien, no todo termina cuando se hacen discípulos. No es añadirlo a un fichero o poner su nombre en el libro de membresía para que luego se las arregle como pueda. Tristemente, este es el método que observamos por doquier. Creyentes, nacidos de nuevo, que vagan como ovejas sin pastor, a merced de los lobos y de extravíos. Se requiere entonces algo más que Dios ha provisto, y esto es el cuidado pastoral. Nos cuenta Lucas que luego de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, ellos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Por qué volvieron? Seguramente extrañaron la hospitalidad, o sea, vamos por aquí porque esta gente nos recibió tan amablemente, fuimos tan bien atendidos, vamos con esto. ¿Verdad que no? No fue por eso. No fue por eso. Estaban presentes el rechazo, los tumultos, las pedradas, pero más pesó que precisamente en esas ciudades había muchos que habían nacido de nuevo, habían nuevos creyentes. Entonces ellos volvieron, nos dice el texto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y versículo 20, ese es el versículo 22, y en el 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Veamos esto brevemente. Esto que hicieron los apóstoles al volver en la tarea de cada pastor: confirmar, exhortar
y advertir. Donde confirmar es una palabra compuesta que significa hacer apoyar sobre. Y la palabra traducida ánimos hace referencia al asiento del elemento sensible del hombre, aquello mediante lo cual percibe, considera, siente, desea. Entonces, confirmar los ánimos es redirigir el ser interior del hombre hacia consideraciones emanadas de la palabra de Dios, un sentir puro, un desear conforme a la voluntad de Dios. Antes, los deseos se apoyaban solo en los apetitos. Miren a Sansón, los que estuvimos ayer. Sansón, solo en los apetitos. Ahora, antes de satisfacerlos, que puede ser una satisfacción legítima, primero se pregunta: ¿es justo? ¿Es recto? ¿Es honorable? ¿Es puro? Como le dice Pablo a los filipenses. En principio, el nuevo creyente necesita orientación en esta nueva vida. No porque no tenga la guía del Espíritu Santo, sino porque tiene hábitos arraigados. Viene al Señor a alguien que ha sido un mentiroso. Todo hombre es mentiroso, pero hay algunos que son más que otros. Y viene al Señor. ¿Usted cree que ese hábito se le va así? No. Él va a tener problema con eso. Y a través de su vida, el nuevo creyente sí, pero muchas veces él va a hacer uso de este hábito que está arraigado en él. Y muchas veces el engaño del pecado hace ver estos arraigos como que son algo inofensivo. Algo que realmente, bueno, no tiene mucha importancia. El nuevo creyente también necesita ser exhortado a permanecer firmes en la fe, donde fe es el cuerpo doctrinal de la verdad revelada. Permanecer firmes en la fe es evidencia de salvación. Lo dijo Jesús en Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quienes no permanecen no son ni han sido salvos. Los verdaderos creyentes en determinados momentos pueden caer en pecado, o caer en el error, o apartarse de la fe como los Gálatas, pero siendo exhortados por su pastor y por cuantos son hijos, reconsiderarán su posición y volverán a la fe una vez dada a los santos y al redil del Señor. No es que una vez que hemos venido al Señor ya nunca más vamos a caer. No, eso es un engaño. Pero una vez que estamos en el error, cuando somos confrontados por el error, como tenemos el Espíritu Santo morando en el corazón, decimos: ah, sí. Entonces, lo que hacemos, arrepentirnos y volvernos al Señor. Pero confirmar los ánimos y exhortar no es todo en el cuidado pastoral. También hay que advertir que precisamente por el hecho de actuar con justicia y rectitud, seremos blancos de los ataques del maligno y del encono de los impíos. Ser cristiano verdadero, hermano, no es la isla de la fantasía. No somos cristianos para ser exitosos, ricos y saludables. Algunos lo serán, pero solo porque Dios así lo ha querido y le ha dado para ello las herramientas y habilidades para lograrlo. Obviamente, si alguien se ha quemado las pestañas estudiando y ha hecho estudios de posgrado, entonces ese tiene un trabajo mucho mejor remunerado que aquel que no estudió, que todo el tiempo tuvo que llevar, que terminó casi con el apoyo de Carabineros, terminó la enseñanza básica, porque si no, no iba a la escuela. Entonces ese tiene un trabajo remunerado, sí, pero su pesar es más trabajoso, su pasar es más trabajoso.
Hay una diferencia. Uno tiene habilidades y competencias que el otro no tiene. Y además, si es diligente en su trabajo, obviamente que le va a ir mejor. Entonces, Dios ha querido que algunos tengan estas cosas y otros no. Pero así todo el éxito un día termina. Un día termina. La riqueza también se acaba. Y el hombre muere. Perdón que le dé esta mala noticia, pero hoy día estamos sentados aquí, pero mañana vamos a estar en un cajón. El éxito de unos despierta la envidia de otros. La riqueza de unos despierta la codicia de otros. Y la salud de unos dura hasta la juventud. Escasamente se extiende a la madurez. Todo esto es contrario a la felicidad plena, pero apenas se acerca al sufrimiento por causa de la justicia. Este es otro tipo de sufrimiento, el aborrecimiento sin causa. Lo dijo Jesús en Juan 16:33, y nosotros no debemos ocultar ni ignorar esta verdad. ¿Qué dice ahí? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. En el mismo sentido nos habla el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Estás en el trabajo, te comportas de una manera honesta, recta, y uno dice, bueno, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué me tiene mala? ¿Por qué hizo esto conmigo? Y muchas veces uno va a escuchar este comentario: me carga este tipo. ¿Le ha hecho algo malo? No, no le ha hecho nada. Pero hay algo que hace que nos rechace. Recuerdo, una vez voy entrando, trabajaba hace muchos años, más de 20 años atrás, en correo, voy entrando a una oficina. Y ahí había un muchacho que trabajaba en contabilidad. Y él estaba hablando por teléfono. Yo no tenía idea con quién estaba hablando. Estaba hablando por teléfono, sí, mi amor. Y yo me lo quedo mirando. Y la mirada mía hizo que él se pusiera nervioso. Y le subieron los colores a la cara. Y dijo, después te llamo, chao. Cortó abruptamente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Dijo, no, dijo, ándate mejor. Le dije, pero ¿por qué? Le costó, pero me confesó que con la que estaba hablando y que le estaba tratando así tan cariñosamente no era su esposa. Yo no le había dicho nada, pero eso provocó en él ese rechazo. Y si esa situación se repite todos los días, obviamente que van a llegar a odiar a esta persona. ¡Ah! De santito. Pero ser aborrecidos sin causa. En el mundo tendréis aflicción. Y a propósito de esto, los hermanos jóvenes que están presentes deben considerar esto. Deben considerar ser creyentes fieles y buscar cónyuge en la misma fe. De otra manera, de casarse con un infiel, lo más probable es que éste manifieste su amor con aborrecimiento y sus cuidados con aflicción. Esta parece ser la explicación de la mayor parte de las desavenencias matrimoniales. Hay cosmovisiones distintas, pertenecen a reinos diferentes, sus lealtades están divididas, las fidelidades están contrapuestas. Tú no quieres eso, si no te has casado todavía, tú no quieres eso. Tú no quieres vivir con un esposo, con una esposa así. Pero a los ya casados, si ya lo tienen, entonces continúa orando por la conversión de tu cónyuge y por gracia para amarlo.
En los comienzos del cristianismo era frecuente que uno de los cónyuges llegara a la fe, como ahora. A veces solamente llega uno y el otro no. Y esto desafiaba al nuevo creyente. De allí las advertencias a quienes están unidos en yugo desigual: no la abandone. El apóstol Pablo a los 1 Corintios capítulo 7 versículos 12 y 13: si el incrédulo quiere vivir contigo, no lo abandones. No lo abandones. De igual manera le escribe Pedro a la mujer que vive con un incrédulo en 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2. No, le enseña la Escritura cómo vivir esta situación tan especial. Todas estas advertencias son dadas para ser aplicadas a cada situación, dependiendo del contexto de la misma. Y para esto es requerido en una congregación el cuidado pastoral. Nos llama la atención, aquí hay un versículo que es muy categórico. El versículo 23 al comienzo dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto nos habla de que por lo menos hubo algún tiempo entre que estos fueron nuevos creyentes y el liderazgo de los mismos, pero ese tiempo no fue mucho, recordemos, es un viaje misionero. Pasó algún tiempo, aproximadamente 2 años, entre la ida y vuelta de los apóstoles. No desconocemos la exclusividad de la época apostólica, pero creo que aquí tenemos algo más que explica la pronta aparición de ancianos en estas jóvenes congregaciones. Lucas nos ha hablado en varias oportunidades aquí en Hechos acerca de los temerosos de Dios, tanto dentro del judaísmo tradicional como de los gentiles prosélitos, o sea, gente que no era judía, pero que había llegado al judaísmo. Y estos eran temerosos de Dios. Y estos temerosos de Dios, a pesar del poco tiempo que tenían en las congregaciones cristianas, eran el fruto más maduro de las sinagogas judías, conocidos por ser poseedores de un carácter íntegro y un sólido conocimiento escritural, de manera tal que solo les faltaba el conocimiento del Evangelio para ser modelos de saber y de piedad. Ellos no eran neófitos en el sentido de recién haber salido de las tinieblas de iniquidad, recién haber salido de un mundo pagano, no. Muchos eran como Timoteo de Listra, que desde su más tierna infancia él absorbió la fe de su madre Eunice y la piedad de su abuela Loida. Algo parecido ocurre hoy en jóvenes congregaciones de sana doctrina. Entre los recién llegados los hay que llevan toda una vida de creyentes verdaderos, pero con doctrinas deficientes, por estar en congregaciones enfermas, sin supervisión pastoral, donde no se predican las Escrituras, pero son hombres y mujeres temerosos de Dios, que aborrecen el pecado y solo quieren agradar a Dios. Oro que el Señor traiga más de estos hombres y mujeres a nuestra congregación. Será un privilegio servirles y también será una bendición para la iglesia. Luego de constituir ancianos en cada iglesia, nos dice el versículo 23, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tal como habían hecho antes con los creyentes de Antioquía de Pisidia, capítulo 13, versículo 43, donde dice: les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. También lo hace aquí en el versículo 23, dice: los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí, hermanos, hay un reconocimiento implícito de que la iglesia le pertenece al Señor. Él es su dueño y Señor, como Pablo mismo dirá más adelante en el capítulo 20, versículo 28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que con este convencimiento dejan por ahora las iglesias de Galacia, iglesias que Él volverá a visitar en su segundo viaje misionero. Esta triple provisión, instrucción apostólica,
cuidado y supervisión pastoral y la fidelidad divina evidenciada en la guía del Espíritu Santo y la provisión de los dones necesarios, fue la provisión de las primeras iglesias locales. Y es también nuestra provisión para hoy. Menospreciar o ignorar algunos de ellos solo traerá ruina, confusión y vergüenza. ¿Cómo es posible que grandes congregaciones que dicen amar y servir a Dios aprueben lo que Dios abomina? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué hay tantos creyentes cuyo cuerpo doctrinal, es decir, lo que ellos creen, extrañamente se acerca al espiritismo y al ocultismo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué es esto? Porque ellos ignoran o desprecian la instrucción apostólica. No son diligentes en el estudio de las Escrituras. Esta es una constante que va a encontrar usted. Donde abundan estas cosas, allí no hay diligencia en el estudio de las Escrituras. Ellos ignoran lo que debieran conocer y toda su confianza no está puesta en el Señor de la iglesia, sino en sus líderes, que son ciegos. ¿Y por qué son ciegos? Porque no les alumbra la palabra de Dios. De igual manera, ¿cómo es que hay tantos creyentes genuinos que sin embargo batallan y son derrotados por los mismos hábitos pecaminosos? Creyentes por años que luchan con las mismas cosas. Y no es que luchen, porque todos luchamos contra el pecado, sino que ellos son vencidos vez tras vez por los mismos hábitos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué estos creyentes se parecen tanto a los impíos? Si bien es cierto que no somos salvos por nuestro comportamiento, sin embargo, el verdadero creyente tiene elevadas normas éticas y morales. Entonces, ¿por qué es que abundan creyentes sinvergüenzas, egoístas y embusteros? ¿Por qué escuchamos de creyentes que se solazan en conversaciones subidas de tono? ¿Cómo explicar el comportamiento violento y vulgar en un creyente? ¿Cómo explicamos estas cosas? Mucho me temo que todo esto que nos infecta como una verdadera pandemia es el resultado de no someterse los creyentes al cuidado y supervisión pastoral. Donde usted vea a un hombre o una mujer que dice ser cristiano, pero que no se congrega, que tienen poco la vida congregacional, que menosprecian a los pastores, ahí se va a encontrar con un hombre o una mujer que actúa igual y a veces peor que un infiel. Hay demasiados creyentes a mi manera. ¿Y qué es lo que escuchamos? Bueno, yo sirvo al Señor a mi manera. Mira, a mí esto de la iglesia no me va. Yo temo a Dios, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo tengo mucha fe. Yo sirvo al Señor a mi manera. Y la otra, el Señor me conoce. El Señor me conoce. Y uno se pregunta, ¿y si el Señor te conoce, eso no te da pánico? Pero así excusan lo inexcusable. También evidenciamos incredulidad cuando dejamos de confiar en la guía del Espíritu Santo. Confiar en la guía del Espíritu Santo no es algo místico ni mágico. El Señor dijo que Él, el Espíritu Santo, nos guiará a toda la verdad. Su guía es segura y además comprobable, porque jamás contradecirá las Escrituras y siempre exaltará a Cristo. Dos características de la guía del Espíritu Santo: exalta a Cristo y jamás contradice las Escrituras. Sin embargo, en diversas áreas del quehacer de la iglesia observamos cómo ideas humanas extrabíblicas se introducen buscando resultados,
números, entretención. Y claro, muchos de estos resultan, pero para esta vida. No tienen en sí la simiente divina, por lo que el pretendido crecimiento numérico es comparable a un inmenso y ancho mar de 1 centímetro de profundidad. No hay vida en él. Y lo que es más terrible, las multitudes son engañadas. Los apóstoles no trajeron nada nuevo en el sentido de ser algo que provenía de ellos. Ellos recibieron el Evangelio. La fe ha sido una vez dada a los santos. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro. Y ellos mismos estaban sujetos a su Señor, al Señor de la iglesia. A pesar del tiempo transcurrido entre que salieron de Antioquía y volvieron a Antioquía, pasaron alrededor de 2 años, ellos regresaron a la iglesia que los envió. ¿Por qué? Porque ellos debían dar cuenta, entregar reportes, contar, versículo 27, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Eran apóstoles? Sí. ¿Llenos del Espíritu Santo? También. ¿Habían sido comisionados por el Señor? Claro que sí, pero no se mandaban solos. Ellos estaban sujetos a la iglesia. Y como tal, debían volver a ella y entregar un informe. Dios los había enviado. Dios había estado con ellos y Dios había obrado en los gentiles. Las misiones están en el corazón de Dios y no necesitamos cruzar el océano para comenzar. Comienza por tu hogar. Comienza por tu familia. Comienza por tus amigos. Recuerda, Dios te envía. Recuerda, Dios está contigo. Recuerda, Dios va a obrar. En esta confianza, no nos cansemos de hacer vida. No nos cansemos de anunciar el amor y la gracia de Dios. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Él puede cambiar lo que no cambian las lágrimas de una madre. Él puede cambiar el corazón que no cambia con los azotes de un padre. Él puede cambiar un corazón que no lo cambia la justicia con la cárcel. Él lo puede hacer. Porque nada hay imposible para Dios. Y cuando dudes de que Dios tal vez podrá hacerlo, porque es tan re mal, recuerda tu vida. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda la incredulidad que estaba arraigada en tu corazón. Recuerda los hábitos pecaminosos que te tenían ahí, arrastrado, esclavo, y que solamente el recordar hoy día esa vida te es vergonzoso, pero Dios hizo un cambio en tu vida. Ese Dios es el mismo que hoy día está obrando. Es el Dios que te manda, es el Dios que te ordena ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tal vez alguno de los aquí presentes va a tener que ir a otra nación. Tal vez. A lo mejor la mayoría nunca vamos a salir de Santiago de Chile. Pero hay un campo misionero en nuestro hogar. Hay un campo misionero entre nuestras amistades, entre nuestras familiares. No dejemos de hablar de Cristo. A Él sea la gloria. Oremos.